Hermanos, tengan todos muy buenos días. Ya estamos listos. Esperamos que ustedes también. Y vamos a cantar Testifica, una canción que nos invita a compartir de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con mucho gozo, desde nuestros hogares, Testifica. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. De Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Vamos a cantar en la cruz. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Tú me sostienes, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará.
a su Hijo envió, un camino abrió, todo consumado fue, a su Hijo envió, un camino abrió, todo consumado fue. Aún en tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará, a su Hijo envió, un camino abrió, todo consumado fue, a su Hijo envió, un camino abrió, todo consumado fue. Hermanos, vamos a cantar Correré. Eres Dios y principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú quien fuiste y es y quien por siempre será, viviré por tu gloria. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Eres Dios, somos libres, en nosotros tú vives. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos tus promesas. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré y correré, con mi vida te alabaré y tu nombre exaltaré, mi Dios, la gloria
arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré, correré, con mi vida te alabaré y tu nombre exaltaré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Yo quiero enamorarme más de ti. Esa es la siguiente canción. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más.
amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Hoy nosotros veremos que Dios, algo que de pronto no apreciamos realmente y no entendemos, que Dios nos ha amado tanto, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es algo que repetimos muchas veces, pero ¿sí lo entendemos? Porque ahora tenemos la vida eterna, pero si tenemos la vida eterna, como creyentes que decimos ser, pues debemos vivir para el Señor. Eso tiene un precio y es morir a nosotros mismos, morir a nuestra carne, para poder vivir una vida nueva, una vida ya no controlada por nuestra carne, sino controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y hoy es un día para que cada uno respondamos en nuestro corazón si estoy o no estoy viviendo para el Señor. Nuestro amado anciano Oscar Ramírez hizo una pregunta: ¿para qué venimos acá? Esta iglesia me gustó más que otra. Ahí, como ya no soy católico sino cristiano, entonces hay que ir el domingo a la iglesia. Como ya no sé qué, entonces voy allá para que me trabajo, yo trabajo, hay que ir a acercarse al Señor para que me trabajo. Tantas razones, o sea, hay cosas que podemos pensar, pero ¿cuál es la verdadera razón? Ahora, no se nos olvide que nosotros los creyentes ahora somos ministros puestos en esta tierra para reconciliar al mundo con Dios, por medio de vivir y predicar el Evangelio. Esa es nuestra misión, nuestra tarea. Entonces, por eso el mensaje, y vamos buscando ahí en 2 Corintios 5, 14 al 21, es una pregunta: ¿estamos viviendo para Cristo? ¿Sí o no es la respuesta? Ojalá cada uno no empiece a mirar al otro, sino cada uno se mire a sí mismo y se responda de corazón, cada uno a sí mismo. ¿Sí? Acuérdense que el Señor cuando habla es cada uno. No, él dice que no mire la espiga del otro sino de la viga que cada uno tenemos. Entonces es de cada uno. Entonces vea lo que dice en la Biblia, que es la palabra de Dios, en 2 Corintios 5, 14 al 21. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Señor Padre amado, Dios Todopoderoso, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias esta mañana. Y de verdad, Señor, que mi oración es muy sencilla, Padre. Es que cada uno de nosotros, empezando por mí, podamos responder esta pregunta: ¿estamos viviendo para Cristo? ¿Sí o no? Si es sí, pues seguir haciéndolo y con más ánimo. Pero si nos damos cuenta que no, Señor, que seamos lo suficientemente humildes para reconocer nuestra falta, nuestro pecado, confesarlo, estar dispuesto a apartarnos y cambiar de dirección, Señor, en tu dirección, hacer tu voluntad, no la nuestra. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos y rogamos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, para poder responder esa pregunta, vamos a empezar a ver unos aspectos muy importantes. El primero es, que comprende los versículos 14 y 15, es que Cristo nos salvó para que vivamos para Él. Muy sencillo, pero decirlo. La otra cosa es hacerlo. Porque cuando usted le dice, no, ya no viva usted más para usted, sino para otro, usted dice, ya tiene que dejar de vivir para usted. Entonces dice el versículo 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, para comprender esto, de que Cristo nos salvó para que vivamos para Él, pues lo primero que tenemos que entender es que Cristo murió por nosotros para darnos vida. Hay que entender eso. Dice el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces mire que yo le estoy hablando de vida, pero ahí dice que todos murieron. Bueno, para poder tener vida espiritual hay que morir primeramente a uno mismo, o sea, hay que pasar por la cruz de Cristo para poder estar vivo espiritualmente. Hay que morir a la carne, nacer al espíritu. Pero vamos a entenderlo pues. Ahora, el apóstol Pablo en esta porción nos está diciendo que el amor de Cristo nos mueve, nos motiva, casi que nos obliga, porque entendiendo que Cristo, aun cuando éramos débiles, pecadores, enemigos de Dios, a su tiempo murió por nosotros. Imagínense, siendo los enemigos de Él, murió por nosotros. Él se sacrificó por nosotros, sus enemigos. ¿Quién hace eso? Por eso la Biblia dice, y alguno osara morir por el justo, pero por los injustos. Cristo se dio a sí mismo en rescate por nosotros. ¿Para qué? Para poder aplacar la ira de Dios que estaba contra nosotros, la raza humana. Y es importantísimo entenderlo. Es decir, que Él pagó el precio de nuestros pecados. Eso es lo que el Señor hizo. Por eso la Biblia nos dice en 1 Juan 2:2, y él es la propiciación por nuestros pecados. Oiga, y no solamente por los nuestros, sino también por los ¿qué? Los de todo el mundo. ¿Sí? Cristo es ese único sacrificio que complace, que aplaca a Dios. No hay nada más. No hay nada, ni obras, ni religiones, ni sectas, ni filosofías. Es lo único, el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Y no solamente a los que estamos aquí, sino dice que de todo el mundo. Tiene esa capacidad. Por eso no hay algo más maravilloso, más grande que el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Romanos 6:6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. O sea, si usted se ha arrepentido de verdad,
Si usted se ha humillado y ha reconocido lo malo que ha sido usted, todo lo incorrecto que ha cometido usted, las ofensas contra Dios, y después pone su fe en el Señor Jesucristo, pasó algo maravilloso. Sí, dice, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo murió a la carne para condenar el pecado a la carne. O sea, esto es un concepto interesante. Antes de ser salvo en Cristo, nuestra alma totalmente inmunda, sucia, contaminada, o sea, haga cuenta de la brea más pegajosa por toda el alma inmunda y la carne y un espíritu muerto, totalmente unos seres inmundos. Aún lo seguimos siendo en la carne, pero ¿qué pasó? Que cuando uno se arrepiente y confía en el Señor Jesucristo, la sangre de Cristo lo lava, el Espíritu Santo de Dios lo sella, ocurre un milagro, y es que el pecado suyo, el mío, es limitado a algo que un día va a morir, a destruirse y a ser transformado, y es su carne. Su alma queda limpia y su espíritu nace de nuevo y es libre, pero todo queda ahí en la carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo sé que es en mí, yo sé que en mí, eso es en mi carne, mora el pecado. Ah, ya estamos entendiendo por qué dice eso Pablo, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo, morimos a la carne y nacemos al Espíritu. ¿Para qué? Para que no sirvamos más al pecado, sino que ahora tenemos una vida nueva y podemos servir al Señor. Entonces entendamos eso, que Cristo se sacrificó para darnos una vida nueva. Ahora piense por un instante, si usted es salvo y usted no quiere vivir esa vida nueva, ¿está en buena posición con el Señor? No. ¿No? Ahora, sigamos. Entonces, si eso es así, nosotros debemos morir a nosotros mismos. Versículo 15. Y por todo murió para los que viven, que murieron en la carne, nacieron en el Espíritu, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La palabra de Dios nos dice que Cristo sí murió por nosotros, ¿cómo no? Para que los que seamos perdonados y salvados por habernos arrepentido y confiar en Él, ya no vivamos más para nosotros mismos. Es decir, ya no vivamos más para hacer nuestra propia voluntad. Por eso se habla tanto de sumisión, obediencia al Señor y a la palabra. ¿Sí? Es importante entender eso, que Cristo vive en nosotros. Y es importante que permitamos que Cristo manifieste su vida en nosotros. Bueno, vamos a ver lo que dice Gálatas 2:20 y lo verán, para que comprendamos más aún lo que eso quiere decir. La Biblia es contundente, poderosa, y vea lo que dice, y es confirmando lo que acabamos de decir. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado, para que sea destruido, ¿no es cierto? Y ya no vivo yo, oiga, ya no vivo yo, mas Cristo vive, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, la vida que estamos acostumbrados a llevar, la que conocemos, la que conocíamos, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no la vivo en mi propia opinión, en mi propia prudencia, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí ven? Eso es lo que quiere decir permitir que Cristo viva su vida en nosotros. Y eso solamente lo logramos dejando de vivir para nosotros mismos y decidiendo comenzar a vivir para el Señor Jesucristo.
Entonces ya no importa más mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Sencillo, pero es difícil. ¿Qué cuesta? Todo. Todo. Ahora, pero si entendemos, o sea, que Cristo nos dio vida, entonces nosotros debemos vivir para Él porque Él nos dio vida. Estábamos muertos, ahora tenemos vida eterna, gracias a Él. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y somos honestos. ¿Cómo era esa vida alejado del Señor? Terrible, de tumbo en tumbo. Cristo nos perdonó todos los pecados al morir en la cruz del Calvario. Oiga, escuche, todos. Vea lo que dice Colosenses 2:13. Porque esto es importante entenderlo, porque es una confirmación de que la salvación no se pierde, la comunión sí, vamos a entender eso. Por eso la salvación no se pierde, pero la herencia recompensa sí. Y dice en Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos ¿cuántos? Algunos. Todos son todos. Pasados, presentes y futuros. Porque si no, no seríamos salvos. Ah, pero ¿qué pasa? Yo soy salvo y entonces peco. Ah, perdemos la comunión con Dios. Y andamos mal. Pero la salvación no se pierde. Y usted puede, si sigue en esa línea, perder lo que se llama la herencia recompensa. ¿Sí? Cuando entendemos y aceptamos en toda esta verdad absoluta de Dios y decidimos que sí nos conviene vivir nuestra vida, que no nos conviene ya vivir, o sea, vivir nuestra vida lineados con Él, ya no vivir más nuestra vida como la conocíamos, sino como Él quiere, porque si la vivo como la vivía antes, la voy a perder, en vano, pero si la vivo como el Señor quiere que la viva, voy a ganar, ¿ok? Entonces, decidimos vivir esa vida nueva que Él nos ofrece. Es una decisión personal e individual, nadie puede obligar a nadie. Eso es supremamente importante. Y ahí es cuando yo entonces decido humillarme, someterme, lo que sea, y entregarle mi vida al Señor. Y usted tiene que hacer esa pregunta, ¿usted sí le ha entregado su vida al Señor de verdad? Acuérdese, si Jesucristo no es Señor y Salvador suyo, si Jesucristo solamente es su Salvador, usted no es salvo, no se engañe. Jesucristo es el Señor y Salvador, las dos cosas. Usted no puede decir, no, yo ya soy salvo y voy en el proceso de que Jesús sea mi Señor. Ah, bueno, o sea que está en el proceso de arrepentirse para ser salvo, pero no es salvo. Eso hay que entenderlo muy bien porque uno se puede engañar muy fácil. Vea lo que dice Romanos 6, 11 al 13. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si somos salvos, si Cristo vive en nosotros, Dios mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, entonces el cuerpo del pecado ya fue destruido. O sea, eso es un hecho. Acuérdense, el mundo, el diablo, la carne, hará creernos que eso no es así. Tratará de engañarnos. Y nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Sí ven? Por eso Cristo nos dio vida. Vivos para Dios. Por eso, ahora, el que debe reinar en nuestras vidas es Cristo. El que sí sabe cómo es, el que sí nos quiere llevar a buenos pastos, a buen final, a buenas aguas, lo que usted quiera. Y por eso cada parte de nuestro ser debe servir a Cristo. Nuestra mente, nuestras manos, nuestro corazón, nuestros pies. Eso es lo que es la decisión de morir a nosotros mismos y vivir para el Señor. Ahora, ¿cómo me considero muerto al pecado pero vivo para Dios? Pues que no reine el pecado en mi vida. Ay, ¿cómo hago para que el pecado no reine en mi vida? Pues no presento mis miembros al pecado, sino los presento a la justicia. Uso cada parte de mi cuerpo para servir al Señor y no para servir al pecado. Eso es lo que quiere decir. Es una decisión personal. En 1 Corintios 10, 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.
Entonces eso también implica el morir a nosotros mismos, no buscar nuestro propio beneficio, sino el beneficio de muchos otros para que también sean salvos, para que también lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces tenemos que dejar de enfocarnos en nosotros mismos para enfocarnos en los demás. Y mire que todo esto que he dicho va en contra de la naturaleza humana. Porque quiero vivir mi vida. Pues eso no es lo que canta Marco Anthony. Vivir la vida. Y a uno le da ganas de guapasear ahí. Porque es sabroso el ritmo. Y uno, ay, vivir la vida. Y sí, se imagina uno en una moto con aire y las gafas oscuras. ¡Ah! Esa es la naturaleza humana. Vivir la vida. ¿Pero cuál vida? La que nos ofrece el Señor. Pero tiene precio. ¿Qué? Todo. Todo. Y ay, una vida en el Señor, una vida. No, Señor. No es así. Lo que pasa es que es justa, lo recto. La pesa cabal, la que le agrada al Señor. No con mentiras y engaños. Entonces, es una decisión que cada uno tenemos que tomar. Porque ahora andamos en el Espíritu. Entonces, debemos estar, ¿qué? Enfocados en las cosas de arriba, buscando las cosas de arriba, no las de la tierra, ¿sí? Pues tenemos que ser buenos trabajadores, sí, honestos, honrados, rectos, sí, todo. Ojo con eso, porque entonces algunos dicen, no, allá nos están enseñando a ser bobos. No, a ser santos. No estamos en eso, pues, en Levítico. Haciendo la voluntad de Dios, siendo luz a los demás en medio de este mundo de tinieblas. ¿Y esto por qué debe ser así? ¿Por qué debe ser así? Bueno, el segundo aspecto de esta mañana es que Cristo nos salvó para que seamos reconocidos por nuestra conducta. Ahora, los cristianos, ¿cuándo descubren que una persona es cristiana en esta tierra? La mayoría de las veces. Soy cristiano, por eso no voy a bailes. Así es que se dan cuenta que la gente es cristiana, porque lo dice. No porque digan, hey, y usted, como, qué bien, tan raro. Hey, usted, ¿por qué tan tranquilo, tanta paz? ¿Qué pasa? Venga, si quiere le cuento. Pero a veces se dan cuenta que somos cristianos porque lo decimos. Entonces, vea lo que dice el versículo 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero lo primero que tenemos que ver aquí en cuanto a nuestra conducta es que nosotros ya no vivimos según la carne. Ya no debemos vivir según la carne. Ya no. Miren lo que dice el 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, no ni a Cristo, ya no lo conocemos así. Una vez que somos nuevas criaturas, debemos entender que no podemos seguir viviendo según la carne y no podemos conocer a la gente según la carne y no podemos manejar nuestras vidas según la carne, sino según el Señor. Según el Señor. En Mateo 10:37 dice algo, para entender un poquito. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y esto suena durísimo. María, el Señor sí es descarado. Quiere que deje de querer a la pobre viejita, hombre. Yo le decía una cosa a usted. Si usted tiene una viejita y muy querida y se ha partido el lomo por usted, y usted es cristiano, y a usted no le importa si ella va al infierno, todo, usted es un sinvergüenza. Usted no la quiere, no diga mentiras. Porque no le importa ver a la viejita que se ha partido el lomo por usted, quemándose en el infierno por una eternidad. ¿Me explico o no? O sea, cuando hablamos de esto, que no conocemos a la gente, ni según la carne, eso incluye nuestros seres amados, porque es lo más cercano que tenemos. El Señor espera que ellos no lleguen a ser tropiezo para que los sirvamos a Él. Porque a veces los amamos, entonces eso nos afecta. Ellos nos presionan, eso nos afecta. Y aún a veces nos atacan los seres amados. Y eso afecta a nuestro servicio al Señor.
La Biblia dice que Dios nos llamó a salvación para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito, ¿qué? Entre muchos hermanos. Nosotros ahora en Cristo tenemos una familia espiritual que es eterna. ¿Sí? Por eso el Señor siempre dice que si alguno tiene queja contra otro hermano, que vaya y lo arregle. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener que ver las caras por la eternidad. No entendieron el chiste, pero bueno, sigamos. Y es mejor vernos la cara arreglados que peleados, ¿o no? Ah, ahora sí ya más o menos van entendiendo. Bueno, y si nuestros padres, nuestros hijos, nuestros cónyuges, etcétera, que son nuestra familia carnal, temporal, rechazan a Cristo, es triste, pero no van a estar en la eternidad con nosotros, sino que se van a condenar eternamente. El cristianismo no se pega, no es una enfermedad contagiosa. El cristianismo no se hereda. El cristianismo es una decisión individual y personal. Esto de la familia es muy importante. Veamos qué dice Nehemías. Ahora sí, busquemos en la Biblia, Nehemías 4:4. Nehemías 4:14, perdón. Es interesante, pues, todo el contexto que hay aquí, una batalla física, que cuadro de batalla espiritual, todo lo que quiera. Pero en este pasaje vea lo que dice, y es una cosa que usted y yo ojalá entendamos y ojalá hagamos, ¿sí? Dice así: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Muchos de nuestros familiares o seres amados queridos no son salvos, tenemos que pelear por ellos. Pelear por ellos. Es influenciarlos con amor al Señor, es decir, con misericordia y verdad, para que ellos también sean salvos. Y eso es muy importante, porque es que si usted dice que tiene amigos o amigas o compañeros o hermano, papá, mamá, hijo, no sé, y que los ama, y están sin Cristo, y usted tranquilo, está peleando por ellos. Se pelea con oración, con vida en el Señor, con amor, con testimonio, con misericordia y verdad. Claro que la Biblia, entendiendo esto de que ya no conocemos a nadie según la carne, en Filipenses 3, 7 al 9 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿sí? Lo que según mi carne era lo más importante, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, por creerle a Dios lo que Él dice. Lo que para nosotros era antes de conocer a Cristo ganancia, ahora es pérdida, porque ya no conocemos en la carne. Ahora ganamos si conocemos cada vez más a Cristo, si vivimos cada vez más para Cristo, si servimos cada vez más a Cristo, si llevamos cada vez más fruto para Cristo. Ya no debemos vivir como antes lo hacíamos, en la carne, según nuestra prudencia, según nuestra opinión, según nuestras creencias o pensamientos. ¿Por qué todo esto es así? Porque nosotros debemos vivir una vida nueva. Versículo 17, debemos vivir una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vez que estamos en Cristo, que hemos sido justificados para con Dios por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, lavados con la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y, óigame bien, podemos dejar de pecar por andar en su poder, en el poder del Espíritu y no en nuestra carne. Podemos dejar de pecar.
total. Es una realidad. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántas condenaciones hay? Ninguna. 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 Hemos sido perdonados. Ya no pesa ninguna maldición sobre nosotros. Hemos pasado de muerte a vida. Pero como creyentes, entonces nuestra responsabilidad es vivir una vida nueva, la cual solamente vamos a lograr andando en el Espíritu Santo. No hay otra forma. No es un esfuerzo, no son normas, no son reglas. Tenemos instrucciones en la Biblia, pero igual lo que le quiero decir es que la única forma que podemos obedecer al Señor es andando en el Espíritu Santo. Nos morimos a la carne, nos sometemos al Señor y ahí podemos obedecerlo por andar en el Espíritu Santo de Dios. O sea, estamos en Cristo, ¿sí? La Biblia dice, estamos en Cristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Somos qué? Nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Ya es un hecho. Es un hecho. Y dice que todas las cosas nuevas, ¿qué? Todas son hechas nuevas. Y eso es una decisión. Ya es un hecho, pero el apropiarse de esa promesa, esa bendición, de ese poder de Dios en nuestras vidas es una decisión personal. Nadie lo puede tomar por usted. Y es una decisión de andar, de morir a la carne y andar en el Espíritu. Es una decisión personal. Vea lo que dice Romanos 8, 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oiga, la condición. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, vea ese pasaje que dice que Cristo es Dios, Señor Todopoderoso. No es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea nuestro maestro, nuestro enseñador, nuestro guiador. Para que podamos vivir según el Espíritu Santo de Dios. Para que el Señor pueda reinar en nuestras vidas. Y ya no reine más esta carne terrible que nos quiere gobernar, sino Él. Pero debemos decidir. Es una decisión personal. Y diaria y constante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque algunos dicen, algunos llegan y dicen, de manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces alguien me puede mirar, lo puede mirar a usted y decir, nueva criatura, mi abuela. Sí, seamos reales. Es cuando nosotros andamos en el Espíritu Santo que reflejamos esa criatura nueva que somos. No cuando andamos en nuestra carne. Y además, cuando andamos en el Espíritu también podemos hacer algo tremendo y después nos podemos ocupar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros las hagamos. ¿Sí ven? Entonces, ¿sí ven cómo el Señor quiere que nosotros seamos esas nuevas criaturas, luz, buenas obras, iluminando este mundo lleno de tinieblas, todo? Y ¿sí ven cuán equivocado está el cristianismo hoy en día? Hablando como pavos borrachos, haciendo magia como Gustavo Lorgia, una cantidad de tonterías que no tienen que ver con el cristianismo. Ahora, por eso, ahora que nosotros estamos en Cristo Jesús, debemos vivir una vida de obediencia, de sumisión y obediencia al Señor. Cada uno de nosotros. Decisión de cada uno de nosotros. Ahora, sabemos que Cristo, el tercer aspecto, Cristo nos salvó. ¿Para qué? Para que seamos reconocidos como sus ministros. Esto es así porque Cristo nos salvó. ¿Por qué debemos vivir esa vida? Porque Cristo nos salvó para que seamos reconocidos como sus ministros. ¿Sí? Vea lo que dice el versículo 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Entonces, primero que todo, nosotros los salvos, los hijos, los creyentes, debemos llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Debemos llevar a cabo. Miren lo que dice el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué? Y dice, y le di a Oscar, a Fernando, a Alejo no más, y a los otros que no pueden, no les di nada. Ahí dice eso. Dice que ¿qué? Que nos dio ¿a quiénes? A todos. A usted, a usted, a usted, a usted, a usted. A usted, a usted. El hecho de que Dios nos haya salvado en Cristo es para que nosotros vivamos para Él, ¿correcto? Y además seamos reconocidos por nuestra conducta, por permitir que el Espíritu Santo nos gobierne, nos dirija, y ese testimonio, y así ser reconocidos como los ministros del Señor. Oiga, los ministros. Ese ordenamiento, esa orden, ordenamiento, esa autoridad, esa potestad, ese derecho viene de Dios. Oiga, de Dios. Y el mundo está plagado y lleno de gente ordenada por otros, no por Dios, que se creen que son los representantes de Dios en la tierra. Y nosotros que de verdad lo somos, ¿sí lo creemos? Y lo aplicamos y lo vivimos. Ese es lo importante esta mañana, mis hermanos. Por eso, para tener esa conducta que debemos tener como ministros del Señor, debemos morir a nuestra carne y vivir una vida completamente nueva, porque somos sus ministros. Imagínense, representantes de Dios en la tierra. Eso somos nosotros. Todo esto viene de Dios, que restableció nuestra armonía, nuestra comunión, nuestra relación con Él, para que llevemos a cabo algo precioso que se llama el ministerio de la reconciliación. Ahora, qué bonito. ¿Será que nosotros, qué prefiere ser usted? ¿Un ministro de un presidente corrupto o un ministro de un Dios justo? Ah, pero es que a mí me gusta el sueldo del ministro corrupto. Ah, pero mire, ¿qué aprendimos? Que no debemos vivir nuestra vida en la carne, como antes pensábamos. ¿Dónde están nuestros tesoros? ¿Aquí o allá? No. Es que están allá, pero no me distraiga que los tengo que ocuparme de los que tengo aquí. El Señor busca una actitud en su corazón, en nuestro corazón. Es muy importante entender eso. Ahora, nuestro Señor Jesucristo por eso nos manda, ese ministerio de la reconciliación nos lo dio y nos manda y nos dice en Marcos 16:15, y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Ahora, esta es una confirmación de que no todos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero los hijos de Dios son solamente los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Porque si fuera así, entonces uno tendría que ir a predicarle el evangelio a una culebra o a un chivo. Está muy serio. A un chivo, a toda criatura, dice ahí. A su mascota la tendría. No, es a todo criatura humana. Todos son criaturas, creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Es una mentira que nos ha metido, terrible. Debemos vivir y predicar el evangelio de Jesucristo a toda persona, sin importar raza, clase, posición, apariencia, no importa. Y cuando nosotros decimos esto, no estamos siendo exagerados ni petulantes, sino realistas. Porque tenemos que asumir, entender y asumir la responsabilidad que el Señor nos ha dejado. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros de entender, aceptar y estar dispuesto a cumplir o llevar a cabo ese ministerio de la reconciliación. Vean lo que dice 2 Corintios 3, 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios,
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino el espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando él lee esto, no es como algunos, no digo creyentes, sino algunos locatos, están ahí y dicen, y dice, ¿qué pasa? Vengamos a leer la Biblia. No, porque la letra mata, en cambio el espíritu vivifica, aleluya. No entienden lo que quiere decir la Biblia. La letra mata, la ley mata, claro. ¿Cómo conocimos el pecado? Por medio de la ley. El espíritu vivifica, por supuesto, da vida. Pero miren con lo que salen. No leamos la Biblia porque de pronto nos matamos. No, estamos aquí muy bien, estamos muy buenos ahí, muy sabroso. Terrible. Muy bien. Ahora, por eso nosotros debemos tener una confianza plena, total, y mediante ella debemos llevar a cabo este ministerio de la reconciliación, que simplemente es vivir y predicar el evangelio. No es nada más, no es ningún misterio. Porque nuestra capacidad, oiga, y de cada uno, nuestra capacidad para llevar a cabo este ministerio viene ¿de quién? De Dios. Escuche. Usted tiene la capacidad, pero el diablo le ha hecho pensar que usted no la tiene, que usted no puede, que está tan ocupado, tan ocupada, que no puede, y que falló, y que entonces ¿cómo lo va a llevar a cabo si usted falló? Bueno, si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Arregle y eche para adelante. Porque ahora somos morada de Dios en el Espíritu, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Eso somos. Imagínense. Ahora, la palabra de Dios dice, entonces, para seguir, que nosotros debemos ministrar, somos templo del Espíritu Santo y tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. ¿O no? Entonces, si es así, nosotros debemos ministrar esa palabra de la reconciliación, porque si la tenemos, debemos ¿qué? Ministrarla. La tenemos que estar comiendo, alimentándonos. Y es cierto, uno de lo que se alimenta, eso habla. De lo que está, uno habla. Yo estaba oyendo mucho un programita por las mañanas y yo ya estaba predicando el evangelio de la justicia política y social en este país en lugar de estar predicando el evangelio de Cristo. Si me pongo a ver la novela, termino predicando la novela, ¿cómo se llama? Sinú. ¿Quién? Esa. Todas esas novelas. O Fatmagul. O un nivel más. Yo no sé, los que cantan. Lo que uno a toda hora chupe y chupe, eso termina. Si uno no come la Biblia, ¿cómo va a poder hablar de la Biblia? Si uno no se alimenta de la palabra de Dios, ¿cómo va a poder hablar de la palabra de Dios? Es increíble. Por eso dice el versículo 19, la palabra de reconciliación, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quiénes? Diga, a nosotros. Y ahí está incluido usted y yo, todos, la palabra de la reconciliación. O sea, el Señor le dice, yo le di a usted, el ministerio de la reconciliación. Ay, Señor, ¿y cómo hago para llevarlo a cabo? Ahí tome, para que lleve. La palabra de la reconciliación también se la doy. ¿Qué más quiere? Tiene el Espíritu Santo. Tiene el ministerio y tiene la palabra. ¿Qué va a hacer? Ah, no, es que... ¿Qué disculpa le va a dar usted al Señor allá ese día? Dígame. No hay disculpa para ninguno de nosotros. No hay. Por eso, ¿estoy viviendo para Cristo o no? Esa es la pregunta de esta mañana, ¿no es cierto? Entendamos que Dios nos reconcilió consigo mismo al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, Dios nos perdona nuestros pecados cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Ustedes saben muy bien lo que dice Juan 14:16, ¿no es cierto? Vamos a mirarlo porque es que a veces repetimos todo como loros. Me incluyo. Y mojados.
Juan 14:6. Vamos a mirarlo en la Biblia, para leerlo, verlo y ojalá creerlo y vivirlo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Punto. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida eterna. No hay otra forma de llegar al cielo, no hay otra forma de recibir la vida eterna, sino por medio de Jesucristo. Punto. No lo hay. Entonces, eso es lo que quiere decir. Dios lava nuestros pecados con la preciosísima sangre de su Hijo Jesucristo, pero para esto es necesario tener fe, arrepentimiento y fe en su obra redentora. Y sabemos que la fe es por el oír la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que oír. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Ahora, en Romanos 3, 24 y 26, vea lo que dice. Siendo justificado gratuitamente. Usted no tiene que hacer nada, no es por obras. Por su gracia, mediante la redención, el que nos redime, la propiciación, el pago, el sustituto es Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre. Por eso tuvo que pagar con su sangre, derramar su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Somos salvos por gracia, gratuitamente, no hay otra forma, por medio de la fe. Creer lo que Dios nos dice en su palabra, en la Biblia. Y Dios dice que somos salvos por poner nuestra confianza en esa preciosa sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Miren, no hay clases sociales de pecadores. Todos los seres humanos somos iguales, no importa qué hayamos hecho o qué no hayamos hecho. Todos estamos destituidos, todos somos iguales a los ojos de Dios y Él murió por todos. Y Él nos ofrece, Él pagó y le dice, ¿quieres perdón de pecados? Tienes que reconocer tus pecados, tienes que confesarlo, apartarte y poner la fe en mí. Yo te salvo, no importa qué has hecho. Por eso Él hacía toda clase de milagros y sanaciones, no había nada imposible para Él, mostrando eso, lo que estaba por venir, que no importa el pecado que usted ha cometido, Él se lo perdona. Pero usted tiene que querer arrepentirse, usted tiene que reconocer que sí es pecador y estar dispuesto a correr a Él. O sea, usted no solamente reconocer eso, sino que tiene que ir a Él para que Él lo abrace, lo coja, lo transforme, porque como usted ha vivido o hemos vivido la vida apartados de Él, no funciona, es terrible, pero en Él sí la podemos vivir. Y por último, Cristo nos salvó para que seamos reconocidos como sus embajadores. Oiga, versículo 20 y 21, así que somos embajadores, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y en cuanto a esto que es reconocido como sus embajadores, lo primero es que nosotros debemos rogar a los hombres que se reconcilien con Dios. Rogar, sí. Usted no es capaz de rogarle a su pobre mamá encorvada, apaleada, que se ha matado por usted toda la vida y que en este momento no es salva. A usted no le importa, no es capaz de rogarle. A su amigo que dice que quiere tanto, a su amiga, a su compañero, a este, al otro, no es capaz de rogarle. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Rogarle. Ahora, nosotros no solo somos sus ministros, también somos embajadores, sus representantes, los representantes de Dios en esta tierra. Escuche. Y nuestra función simplemente es rogar, suplicar, implorar, invitar a los hombres para que se reconcilien con Dios por medio de Cristo. Debemos rogarle a nuestros seres amados que no se pierdan, sino que se arrepientan.
Ese es nuestro mensaje, esa es nuestra función, nuestro propósito en esta tierra. Ese es el mensaje. Si nuestros seres amados o alguien diferente nos rechaza, nos apartan o no oyen lo que la Biblia dice, qué triste, qué triste. Porque vea lo que dice 1 Tesalonicenses 4:8. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Sí? Todo esto es para que nosotros cumplamos con nuestra misión que Él nos dio, porque, y termino ahí, nosotros debemos predicar y vivir el Evangelio de Jesucristo. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Ahora, la palabra de Dios nos dice que el Padre, Dios hizo pecado a su Hijo. ¿Para qué? Para poder justificarnos a nosotros. Cargó nuestros pecados en Él. Vea lo que dice 1 Pedro 3:18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, esto es bien tremendo. ¿Usted sabe lo que el Señor Jesucristo hizo por usted? ¿Sabe por qué el Verbo se tuvo que hacer carne? ¿Sabe por qué Dios se manifestó en la carne? Para en ese cuerpo, en esa carne de Él, poder cargar nuestra inmundicia, sus vergüenzas, lo que usted no quiere que se proyecte aquí. Ni yo quiero, ni ninguno queremos que se proyecte aquí. Las cochinadas. Y por eso el Padre le volteó el rostro. Cristo se hizo pecado. ¿Usted imagina lo que Él sintió? Un ser santo, 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 cargando en su cuerpo eso. Y lo hizo por amor a usted, a mí, a nosotros. Ahora, Él padeció en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados, aunque Él no pecó. Él no pecó. Pagó lo que no robó, dice la Biblia. Condenó en su cuerpo de carne al pecado, para que al lavarnos con su sangre nosotros pasemos de muerte a vida. Ahora, qué tremendo, porque nosotros estamos muertos. Entonces, cuando somos lavados con la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo de Dios, nuestro espíritu cobra vida con su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, con el mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos. Por eso dice que vivifica nuestros cuerpos mortales. No, es que ahora los hombres somos tan inteligentes y tenemos unos términos y lo que hay hoy en día, y entonces el empoderamiento. Bruto, cae y se le salen los sesos. Descubrió esa palabra. Eso es empoderamiento del Señor. ¿Desde cuándo? Pero nos empoderamos administrativamente, yo no sé qué, o financiera, pero no nos empoderamos en el Señor. Eso es empoderamiento. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. ¿Sí? Ahora, el Señor, o sea, ese espíritu que cobra vida por medio del espíritu, y nuestra carne viva se muere. Oiga, se muere. Por eso ustedes, no sé si y yo inclusive hemos entendido realmente lo que significa rebelarse contra el Señor. ¿Sabe qué es rebelarse contra el Señor? Es desconocer todo lo que he dicho, coger ese muertico, usted y yo, muerto, ese viejo hombre, darle RCP, o sea, reanimación cardiopulmonar, a un muerto. El muerto, aquí estoy, contra el Señor. Es toda la hora del Señor, usted tratar de devolverla, y usted rebelándose contra el Señor. ¿Le agrada al Señor la rebelión?
Mira el cuadro tan horrible. Pero sí, a ver si medio entendemos. ¿No? No se ven The Walking Dead. No puedo creer. Pero sí se ven Ramagul. O se ven, ¿cuál otra novela por ahí de moda? Yo no sé cuál estará de moda. Eso es los muertos vivientes. Y hay unos que se han salvado cuando ya unos que los matan y le cogen y se juntan las tripas y se tiran allá entre esos a revolcarse con toda esa inmundicia. Y ese es el cuadro de un cristiano que vuelve atrás, andar en la carne, tirarse entre cuerpos fétidos, hediondos, inmundos, carne muerta, a revolcarse. Eso es. Eso es. Por eso dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, no por vista. ¿Sí ven? Entonces estamos llamados a vivir la palabra de Dios y a vivir el Evangelio. Ahora, tú esta mañana que estás aquí has escuchado un mensaje donde, pero tú tienes que tomar una decisión y tienes que reconocer que has ofendido a Dios. Entonces tienes que tener fe para con Dios y arrepentimiento con el Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso? Tiene que entender que usted sí es un pecador, que usted ha ofendido a Dios, que en ningún momento usted está libre, que si usted muere en este momento va al infierno. Llanto y crujir de dientes por la eternidad, eso no es juego. Pero usted puede arrepentirse. Puede decir, Señor, esta vida que estoy llevando, he sido engañado, lo que sea, pero quiero liberar, quiero estar libre en ti, Señor. Yo sé que tú me puedes dar, ayudar, pero entonces reconozco mi pecado, te pido perdón. Y pongo toda mi confianza en Jesucristo, lo que Él hizo por mí. Ayúdame, Señor, sálvame. Sálvame, Señor Jesús. Y hermanos, preguntémonos, si hemos muerto a nuestra carne o estamos como de Walking Dead. ¿Cómo estamos? De Walking Dead. Un día esto les voy a traer aquí un episodio de Walking Dead para que entendamos de qué estamos hablando. Ok, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A nuestro Señor o al pecado? O a nosotros mismos, es decir, es el pecado. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Estamos usando nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón? ¿En qué lo estamos usando? ¿En las cosas del Señor o en las cosas del mundo? ¿En qué? Es una pregunta. Pensemos, seamos honestos para con Dios cada uno. ¿Estamos andando en la carne o en el espíritu? No hay sino uno o la otra. No diga estoy andando en un espíritu carnal. No, está andando en la carne. Porque espíritu carnal no existe. Tiene que decir, ser honesto con usted mismo, delante de Dios. ¿Amamos a nuestros seres queridos más que a Dios? Pregunta, ¿somos idólatras? Eso es ser idólatra. ¿Damos testimonio y les testificamos a nuestros seres amados y queridos, nuestra familia, amigos, conocidos? Yo le pregunto, ¿son salvos? Lloramos por ellos. ¿Sabe qué pasa a veces? Acompáñeme al Salmo 126, por favor. Mire lo que dice acá. En Salmo 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Seamos honestos. Muchas veces lloramos por nuestros seres amados por lo que nos hacen. Pero muy pocas veces o nunca lloramos porque sabemos para dónde van, porque no se han arrepentido. Muchas mujeres le oran al Señor: ay Señor, salva a mi marido para que sea buen marido y yo esté feliz, Señor. En lugar de decir, sálvalo para que no vaya al infierno por la eternidad. O salva a mi hijo para que no me haga sufrir. O sálvalo
para que no vaya a donde al llanto y crujir de dientes por una eternidad. Hermanos, estamos caminando sobre este mundo lleno de confianza y de humildad a la vez. Preguntémonos, ¿a quién? ¿A quién hemos reconciliado con Dios? ¿Hemos sido instrumento de Dios para reconciliar a alguien? ¿Estamos andando y viviendo por fe? ¿Qué reina en nuestra vida, Cristo o el pecado? ¿Estamos sirviendo al Señor Jesucristo? Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra es la verdad, Señor. Que corre y sea glorificada, oh Dios, y cumpla el propósito por el cual tú la enviaste esta mañana. Te damos gracias, oh Dios, y te agradecemos esto, pidiendo, rogando, suplicando, implorando, dándote tantas gracias, oh Señor, en el nombre maravilloso, precioso, hermoso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En reposo, en silencio, es ahí donde debemos estar. Entonces no hay mucho que hablar, porque solamente en Cristo hay reposo y hay descanso para nuestras almas. Solo Cristo. En silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración.
corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí.